Hola querido amigo que me estás escuchando. Quería compartirte este video en primer lugar para que puedas conocer algo que yo he conocido, que no es algo misterioso ni difícil de comprender, ni está encasillado en alguna doctrina, idea de hombre o en alguna secta ni nada por el estilo. Lo que yo quería compartirte es lo que ha sido anunciado desde hace 2000 años, y antes de esos 2000 años, durante un periodo antes de Cristo, ¿no? En la historia fue anunciado, se nos habló a los hombres de un Dios diferente a todos los dioses que había en esas distintas épocas de la civilización humana, donde había dioses que pedían barbaridades, que no eran dioses en realidad, sino que eran creencias e imaginaciones de las personas, y que hacían sacrificios humanos y un montón de barbaridades. Bueno, no cabe al caso hablarlo, pero de lo que yo te quiero hablar es del Dios que siempre habló y que habló a la humanidad con amor y que trajo luz desde tiempos remotos, ¿sí? Desde el comienzo de la creación, Dios quiso comunicarse con el hombre, y el hombre por su propia decisión se apartó, se alejó de Dios y quiso hacer su propio camino, ¿sí? Desobedeció a Dios cuando Dios le había dado un paraíso, un lugar maravilloso para vivir. El hombre decidió decir, quiero hacer las cosas a mi manera. Cuando Dios le dijo, esto no te conviene, esto no pruebes, esto te va a hacer daño, el hombre se vio tentado y decidió coger y elegir. Y a partir de ese momento, desde que el hombre eligió hacer su propia voluntad y desobedecer a Dios o querer estar por encima de Dios, nos trajo desgracia a toda la humanidad. Como ya vemos, todo lo que sufrimos, todo lo que padecemos. Muchas veces la gente se la agarra con Dios y dice, Dios es el que hace esto, y no es Dios, es el hombre, somos nosotros, es el ser humano, que al contrario se alejó de Dios, y por estar alejado de Dios y no seguir sus preceptos, sus consejos, sus mandamientos, prefirió vivir a su voluntad, y lo que trajo hoy es destrucción a la humanidad, que es lo que estamos viendo. Si existe la muerte, si existe la violencia, si existe la destrucción de la familia, si existe todo lo que vemos hoy por hoy, las enfermedades, aún todo, no es porque Dios lo quiso, porque a Dios le gusta traer estas cosas a la humanidad. Es que el ser humano decidió alejarse de Dios, vivir a su manera, y Dios lo dejó, obvio, que eligiera, que escogiera, porque Dios no es un Dios que te obliga, es un Dios que te ama y que quiere que tú le ames y le obedezcas por amor, que lo busques, que lo sigas, pero por tu propia voluntad, no por voluntad de Él a la fuerza, sino porque tú lo decidas. Como te contaba, en la historia de la humanidad Dios habló muchas veces. Dios le habló al primer hombre, a la primera mujer. Dios le habló a hombres como Abraham, que enseña la Biblia. Le habló a Noé cuando fue el diluvio. Le fue hablando durante toda la historia a distintos hombres que lo llamó para que lo conocieran, y aquellos que lo conocieron, que le obedecieron, que creyeron en Él, Dios se les reveló, y hoy tenemos escritos como es la Biblia, que son distintos libros, no sé si vos lo sabías, donde Dios le habló a distintos hombres en distintas épocas. Y lo increíble de esto es que todos hablan del mismo Dios, no hay ninguna contradicción en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, y eso es lo tremendo, ¿no? Lo que nos muestra que Dios realmente ha inspirado la Escritura, porque todos los hombres durante toda la historia han hablado del mismo Dios, y es ese Dios de amor que primero llamó a un pueblo, que es el pueblo de Israel, como sabemos. Primero llamó a un pueblo para que este pueblo pudiera ser el pueblo diferente a todos los otros pueblos, a todas las otras naciones, que tuviera un Dios justo, verdadero, bueno, y que se mostrara a ese pueblo haciendo las mismas cosas que su Dios. Y esta nación tenía que estar encargada de traer luz a todas las naciones, y lamentablemente falló.
como falla el ser humano y como falló el primer hombre y la primera mujer. Falló y no trajo luz a todas las naciones, sino que se mezcló, hizo las mismas cosas. Y Dios se enojó mucho con este pueblo porque Dios le había dicho que iba a ser un pueblo especial y que Él lo iba a proteger y los iba a librar de todas las cosas que los otros pueblos tenían, como enfermedades o como cosas que sufrían. Si ellos eran un pueblo indiferente, le amaban y le seguían, iba a ser diferente a todos y Dios lo iba a proteger de una forma especial. Pero ellos decidieron ser igual que todos. Y los pueblos que tenían que observar y mirar al Dios de Israel, a Israel me refiero, no pudo encontrar, o si bien en un tiempo buscaban y iban a Israel a adorar al templo que se había levantado allí en Israel para adorar a Dios, este pueblo, los demás naciones no pudieron ver esa luz que tenían que ver en este pueblo, que era un pueblo llamado justamente por Dios. Entonces, viendo las fallas humanas, la falla del primer hombre, la primera mujer, la falla de una nación que era para traer luz, Dios envió, como había prometido, un Salvador, que era Jesús, como todos lo conocemos hoy. Por eso te estoy hablando, te estoy diciendo que no es nada nuevo lo que te voy a decir. Lo que sucede es que, si bien ha sido muy escuchado, se ha hablado mucho de Dios, se ha hablado mucho de la Biblia o mucho de Jesús, pero pocos lo llegan a conocer, ese es el asunto. La gente lo ve como algo que queda en la religión, que queda en algunos hombres que se dedican a estudiar o a internarse en un convento. Y la realidad es que Dios es para todos, para que vos lo conozcas, para que yo lo conozca y para que todos podamos disfrutar de conocerlo a Él. Tú puedes decidir hoy conocerlo. No tienes que ser un religioso, no tienes que meterte en un lugar apartado de todo. No tienes que cumplir reglas estrictas para poder agradar a Dios o acercarte a Él. Solo tienes que creer, que es lo que se habló. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y todo el que creyera en mí será salvo. ¿Sí? Él dijo en unas palabras en el Evangelio de San Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que andes perdido, Dios no quiere que estés triste, sufriendo, sin sentido. La vida es triste, sí, la vida, en nuestra vida nos toca vivir momentos difíciles y tristes, pero cuando tú conoces a Dios y estás con Él, todas las cosas las puedes superar, porque sabes que Él está con vos y puedes confiar con Él y puedes inclinarte o levantar tu mirada y encontrarte con Él. Entonces yo lo que te quiero hablar es de esto, de un Dios que vino a mi vida una vez, que golpeó la puerta de mi corazón, como dice la palabra de Dios, que Él viene y golpea la puerta y si vos lo dejás entrar, Él va a entrar, Él va a comer contigo, Él va a estar en tu casa, Él va a vivir contigo. Eso es lo que yo hice una vez, creí, acepté a ese Señor que me hablaron, a ese Jesús que me amaba, al Hijo de Dios que vino para salvarme, que cuando la humanidad se había perdido, que cuando el hombre le falló a Dios, cuando una nación que tenía que ser luz le falló, Dios no falló y vino y cumplió. Y Él prometió que iba a mandar un Salvador aún en los tiempos antiguos y lo cumplió cuando vino Jesús. Y Él es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Y vos podés creer hoy en Él, pero es una decisión tuya. Yo te pregunto, ¿vos creés que Dios envió a su Hijo para salvarte? Si vos crees en esto, si vos crees que Jesús se levantó entre los muertos, que resucitó porque era el Hijo de Dios, porque murió en una cruz para salvarte y como no había pecado en Él, Dios lo levantó y esa resurrección te trae una nueva vida a vos, vos lo crees a esto. Si nunca lo escuchaste, hoy te lo estoy diciendo. Jesús vino para eso, para morir en la cruz en nuestro lugar, pagar nuestro precio por habernos apartado y alejado de Dios. Jesús vino a vivir una vida que nosotros no pudimos vivir, que ningún hombre ni nación pudo vivir, una vida que agradó a su Padre mientras Él vivió en esta tierra. Pero cuando murió en la cruz, por eso la muerte no lo pudo vencer, porque no cometió ningún pecado, pero murió como un pecador porque murió en nuestro lugar. ¿Vos crees esta verdad? ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, que te ama y quiere salvarte?
y hacerte una nueva persona, si vos querés esto, lo podés recibir. Yo te invito ahora a que hagas una oración conmigo, como vos quieras, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, mirando al cielo, mirando al piso, lo que tú quieras, pero haz una oración conmigo, si crees lo que te estoy diciendo. Padre que estás en el cielo, en este momento yo te doy gracias por escuchar estas palabras, porque estoy escuchando a una persona que me está dando testimonio de ti. Yo te agradezco, Padre, por hablarme hoy cuando yo no te estaba queriendo escuchar. Te agradezco porque me hables, te agradezco porque viniste a mí para salvarme, que cuando yo estaba en pecado, viviendo mal, tú pensaste en mí y me enviaste un Salvador. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Señor, te pido perdón por todos mis pecados, te pido que me perdones y creo y acepto al Salvador que tú me enviaste. Reconozco que yo no me puedo salvar solo ni cambiar, que necesito de tu Hijo Jesús. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Gracias por resucitarlo y darme esperanza de una vida nueva al Jesús haber resucitado. Acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Quiero que estés en mi vida, Jesús, que entres a mi vida y cambies todo. Mi vida, mi casa, mi familia, todo. Te pido que entres a mi vida. Señor, gracias, porque ahora puedo saber que tengo un Salvador y eres tú. Señor, no quiero apartarme más de ti. Quiero empezar a seguirte, quiero confiar en ti. Quiero confiar en tus palabras, leer tus palabras y juntarme con aquellas personas que te aman a ti para poder aprender más de ti. En tus manos me encomiendo, Señor, y te doy gracias por perdonarme, por salvarme. Señor Jesús, quédate en mi vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tal vez hiciste esta oración y te pasó algo especial. Tal vez no, tal vez sí, tal vez no, pero a veces uno siente cosas muy lindas y se emociona. Lo importante ahora es saber que si crees de corazón que Jesús es tu Señor y tu Salvador, puedes empezar a caminar con Él. Y que no es una cosa de otro mundo. Lo podés vivir en cada momento, en tu vida, en tu casa, cuando te levantás, cuando te acostás, hablar con Él, a la tarde, donde estés, en tu casa, habla con Él, dedica tiempo para hablar con Dios. Trata de tener un tiempo a solas con Él. Podés hablar en todo momento, obvio, con Él, con tus pensamientos, cuando caminás, en la calle, en tu trabajo, pero siempre trata de tener un tiempo a solas con Él, en tu casa, en tu cuarto, donde nadie te ve, poder hablar con Él, a solas, y contarle todo tu dolor, contarle toda tu alegría, y no dejes de buscar un lugar donde congregarte, donde estar con gente que ama y adora a Dios, para que te apoyen, para que te animen. Trata de ir a una congregación que se hable la palabra de Dios, donde se cante a Dios con alegría, donde nadie te haga sentir menos, donde haya amor. Hay muchas congregaciones. Hoy por hoy sé que hay lugares donde hay engaños, donde se aprovechan también de la gente, pero también hay lugares donde realmente aman a Dios y te vas a dar cuenta. Por eso te animo a que busques. Desde mi parte yo te recomiendo una iglesia que sea cristiana evangélica, donde se hable de verdad la palabra de Dios, donde la gente viva en amor y te puedan aconsejar y ayudar, y que cada reunión de domingo lo tengas en cuenta, porque es muy bueno ir los domingos o el día en la semana que haya reunión en la iglesia, participes y vayas conociéndole y vayas te llenando de su amor. Ella contá conmigo para cualquier cosa. Acá estoy, desde ya. Bueno, Dios te bendiga y ojalá este video te ayude y te acerque a Dios, puedas tener un encuentro con Él y empieces a caminar desde ahora y para siempre con Él. Que Dios te bendiga mucho.